Puestos de pie, por favor, vamos a leer unidos los dos versículos. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Sí lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Empecemos. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das de estar aquí en la iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes a sacar lecciones de provecho para nuestra vida diaria, nuestra vida familiar. Te pido que me ayudes a comunicar correctamente tu palabra y que tu Santo Espíritu trabaje en cada vida aquí presente. Bendícenos pues, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero hablarles aquí de varias clases de padres que destruyen a sus hijos. Varias clases de padres que destruyen a sus hijos. Yo sé que si le preguntara a cualquier padre, cualquier madre normal, si quiere destruir a sus hijos, me van a decir que no. No, yo amo a mis hijos. No, yo hago todo por mis hijos. No, yo oro por mis hijos. No, yo me sacrifico por mis hijos. Pero es verdad. Es verdad. La Biblia nos habla, especialmente en el libro de Proverbios, y bueno, es una enseñanza que corre a través de toda la Biblia, que cada generación se va degradando. Cada generación se va volviendo más inmoral, más indecente, más perversa, más rebelde, más desobediente. Así es. Esa es una regla. Hasta que Dios envía un juicio y empieza nuevamente. Hasta entonces, ¿sí? Pero a no ser por eso, cada generación se va degradando, se va corrompiendo. ¿Por qué? Pues porque los padres no hacemos nuestro trabajo. Si los padres de familia hiciéramos nuestro trabajo, cada generación debería de ir mejorando, superándose. Y eso no es lo que vemos en la sociedad. Cosas que hace 20 años, 30 años no se permitían, no se veían, no se escuchaban. Hoy en día es la cosa más normal del mundo. ¿Verdad? Inmoralidad, indecencia, malas palabras, robo, mentira, trampa, alcoholismo, drogadicción, prostitución, homosexualismo. Hoy en día se ve como algo normal. ¿Es eso normal? No. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hoy en día se ve tan normal? Repito, cada generación se va degradando. Y si usted no quiere que ocurra lo mismo con sus hijos, entonces más vale que ponga atención, ¿sí? Yo no puedo responder por todos los hijos de las personas que me rodean, pero yo sí puedo responder por mis hijos y voy a responder por mis hijos. Y un día voy a recibir la bendición o la maldición de haber hecho mi trabajo, correctamente o incorrectamente. Y por eso quiero utilizar la historia de varios personajes bíblicos para que hablemos de esos padres. Y estos padres yo creo que no tenían malas intenciones, pero al fin terminaron destruyendo a sus hijos, corrompiendo a sus hijos. Entonces, si usted es papá, usted es mamá, aprenda la lección. Y joven señorita, si tú estás aquí y un día estás pensando en casarte, más te vale que ya, desde ahora, tomes decisiones en decir, yo voy a ser una clase de padre que de veras bendiga, ayude,
a mis hijos. No nada más de palabra, de hecho. El primer ejemplo que quiero que veamos es el de David. Mire aquí, estamos en Primero de Reyes, capítulo número 1, versículo número 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿De quién era hijo este hombre llamado Adonías? Exactamente, de David. Y fíjense lo que él dice. Dice aquí: yo reinaré. Yo reinaré. ¿Por qué dijo eso? A él no le correspondía decir si iba a reinar o no iba a reinar. ¿Sabe a quién le correspondía? A su papá. Su papá David, que era el rey, le correspondía decir si este hombre iba a reinar o cualquier otro de sus hijos. La Biblia dice que al fin terminó reinando Salomón. ¿Sí? Porque ese era el plan de Dios. Pero aquí dice la Biblia claramente, se rebeló. Se rebeló. Y sabe lo más triste, hermano, que venía como resultado de esta rebelión. No era quitarle el trono a su padre, que ya era un problema bastante serio. Era enfrentar a su padre. Era pelear contra su padre. Pero ¿sabe qué era lo que iba a ocurrir si él llegaba al trono? Su padre tenía que morir. Su padre tenía que morir. Y él lo sabía. Y aún así dice la Biblia que se rebeló y se hizo de hombres y se hizo de un ejército y dijo: yo me voy a quedar con el trono de mi padre. Qué corazón tan perverso, tan malvado. Muy semejante al de Absalón. Si usted ha leído la Biblia y ha leído la historia de Absalón, dice la Biblia que este hombre inició una guerra en contra de su mismo padre, tratando de quitarle el trono. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la razón de por qué ocurrió esto? Mire el versículo número 6. Dice aquí: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, la Biblia registra aquí que David nunca le llamó la atención a su hijo. Nunca lo corrigió. Nunca lo castigó. Nunca le dijo: mira, mi hijo, así es como debes de vivir. Y estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Ese era David. Un hombre, dice la Biblia, que amaba a Dios con todo su corazón. Pero mire, el terrible error que cometió David. Nunca, dice la Biblia, nunca lo entristeció, nunca le llamó la atención, nunca se preocupó de que su hijo anduviera en los caminos del Señor. Y esa es la razón de por qué ya cuando llega a esta edad adulta, este hombre perverso llamado Adonías dice: yo me voy a quedar con el trono de mi padre. No me importa si mi padre tiene que morir. Yo voy a ser el rey de Israel. Qué corazón tan malvado, ¿verdad? Pero eso lo vemos hoy en día frecuentemente. ¿Cuántos hijos terminan matando a sus mismos padres? Terminan quitándole todo lo que tienen sus padres, rebelándose en contra de sus padres. Y hermano, esto empieza desde una edad pequeña. Mire lo que dice la Biblia. Ahí en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 6, ¿cuál debería de ser la meta para cada papá, cada mamá con sus hijos? Aquí está. Mire lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6.
versículo número 1. Efesios capítulo 6, versículo número 1. Hijos, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí están despiertos, hermanos? Todavía no es la hora de la siesta. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, obedeced. Ahí dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego añade, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero dice la Biblia, hijos, obedeced. Obedece a tus padres. Ahora, le pregunto, ¿los hijos nada más porque son hijos obedecen? Nada más porque la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿obedecen? No. No. Eso es lo que debe de ocurrir. Los hijos deben de obedecer a los padres. Pero es trabajo de papá y de mamá enseñarles a obedecer, entrenar a sus hijos a obedecer. Por naturaleza el ser humano es rebelde, es necio, por naturaleza. Ese es el problema que tenemos. No es que nacemos y ya somos humildes, dóciles, obedientes, moldeables. No, somos todo lo contrario. Entonces el trabajo de papá y de mamá, ¿cuál es? Exactamente eso. Mi hijo, obedece, 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 obedece. ¿A quién debes de obedecer? A papá y a mamá. Esa es la regla, esa es la orden que Dios ha dado. ¿Sí? Pero le pregunto, ¿sus hijos le obedecen? Mire, yo he visto a niños de 2 años, 3 años, hacerle un berrinche a papá y a mamá y se sale con la suya. Y papá y mamá no saben qué hacer porque están escuchando a los sabios de este mundo. Y los sabios de este mundo dicen, no le pegues a tu niño, no lo castigues, no lo corriges, lo vas a traumar. ¿Verdad? Hágale caso al Señor y a su palabra. Hágale caso a Dios. ¿Qué dice el Señor? Enseña a tu hijo a obedecer. Miren el libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 23. Tantos versículos en la Biblia que nos hablan exactamente de esto, de disciplinar, de corregir, de llamarle la atención a nuestros hijos. En otras palabras, de entrenarlos a que obedezcan. El gran error de David, y ahí yo le llamo a David necio, es que él, dice la Biblia, nunca entristeció a su hijo. Nunca, nunca le llamó la atención. Ese niño creció como se le pegó la gana. ¿Y cómo iba a crecer? Pues ya vemos los resultados. ¿Sí? Se rebeló en contra de su padre. Quería quitarle el trono a su padre, no importando que eso le costara la vida a su padre. Qué malvado, qué corazón tan perverso. Pero exactamente eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo, hermanos, cuando dejamos a nuestros hijos crecer a la buena de Dios. A ver qué sucede. Pues ¿qué va a suceder? Va a ser un rebelde, va a ser un malcriado, va a ser un grosero, un malagradecido, un borracho, un drogadicto, un ladrón, un deshonesto, un inmoral, un indecente. Eso es lo que va a ser. Si nosotros no le ponemos límites, ¿quién se los va a poner? ¿Quién? Mire lo que dice aquí. Proverbios capítulo número 23, versículo número 13. No rehúses corregir al muchacho. Y cuando está hablando del muchacho, no está hablando de un adolescente, de un joven. Está hablando de un niño pequeño. ¿Sí? Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá.
no morirá y no se va a morir. No se muere. Un niño cuando lo castigan con vara no se muere. Aprende, vive, aprende a ser sumiso, obediente, ¿sí? Respetuoso. Hoy en día en la mayoría de los hogares los hijos hacen lo que se les viene en gana. Y papá y mamá nada más están pintados ahí. No sirven para nada. No hacen nada. Hermano, si usted no hace algo, ¿quién lo va a hacer? No, por eso yo los mando a la escuela, para que ahí los eduque. ¿Usted cree que a una persona inconversa le va a interesar más que su hijo sea un obediente que a usted? Por supuesto que no. No les importa. No les interesa. Y más hoy en día con las leyes que han hecho. Mire, qué leyes tan malvadas, tan torcidas. A los muchachos ahí en la escuela les permiten que hagan lo que se les venga en gana. Y el maestro ya no tiene ninguna autoridad. Ay del maestro que se atreva a llamarles la atención, hablarles fuerte y menos castigarlos. Pobrecito de él, pierde su trabajo y a lo mejor hasta la cárcel lo meten. Dice la Biblia aquí: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librará su alma del infierno. Usted enseña a su hijo a ser obediente desde pequeño. Un día cuando crece, qué fácil es que él acepte a Cristo como su Salvador. De hecho, los niños creen en Dios. Usted no tiene que convencer a un niño de que cree en Dios. Por naturaleza cree en Dios. Esa es su naturaleza. Él cree. ¿Quién se encarga de quitarle esa fe? Papá y mamá. Ay, no, pastor, yo le enseño. Sí, usted le enseña, pero lo manda al mundo a que el mundo lo pervierta, lo corrompa, lo echa a perder. ¿Sí? Mire, cuando usted manda a su hijo a la escuela, y estoy hablando de las escuelas del gobierno y aún algunas privadas que son controladas y dirigidas por gente inconversa. Cuando usted manda a su hijo a la escuela, usted le está diciendo: ponte bajo la autoridad de tu maestro. Aprende todo lo que él te enseñe. Y yo le pregunto: ¿conoce usted a los maestros de sus hijos? Y otra pregunta: ¿aprueba la conducta de sus maestros? ¿Está usted de acuerdo totalmente en cómo vive el maestro? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se comporta? Porque cuando usted manda a su hijo a la escuela, le está diciendo: aprende de él. Aprende de él. Y si aprenden. Y si aprenden. Hermano, no cometa el mismo error que cometió David. David fue un necio. Un necio. Nunca le llamó la atención a su hijo. Y por eso cuando él creció, dijo: vamos a matar a mi papá. Porque eso era lo que estaba diciendo cuando se rebeló en contra de su padre y quiso quitarle el trono. Eso era lo que estaba diciendo. No podía haber dos reyes. Si él quedaba como rey, su papá tenía que morir. ¿Qué le parece? ¿Esa es la clase de hijo que quiere usted? El dicho dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Verdad? Y eso se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. Entonces más vale que le hagamos caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Y no actuemos como necios. Mire lo que dice ahí mismo en Proverbios capítulo 1, hablando del necio. Proverbios capítulo número 1, versículo número 20. Mire lo que dice aquí. Proverbios capítulo 1, versículo número 20.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Salomón aquí está personificando a la sabiduría y dice que se levanta y grita y pide que le hagan caso. ¿Quién le debe de hacer caso a la sabiduría? Versículo número 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Quiénes deben de poner atención a la sabiduría? Y cuando la Biblia está hablando de la sabiduría, hermanos, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Dios mismo. Y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos. Pero las personas que necesitan la sabiduría, aquí en el versículo 22 se menciona a los simples, se menciona a los burladores y se menciona a los insensatos. Los insensatos es una palabra sinónima de la palabra necio. Necio. Necesitamos la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? De Dios, no de este mundo. La Biblia nos habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene del mundo. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia a la sabiduría que proviene del mundo? Animal, terrenal, diabólica. Y todos vivimos de acuerdo a una de esas dos sabidurías. O le hacemos caso a Dios o le hacemos caso al mundo. ¿Vivimos de acuerdo a como Dios dice o vivimos de acuerdo a como el mundo dice? ¿Cómo vive usted? Cada decisión que usted toma, ¿en base a qué la toma? ¿A la sabiduría de Dios? ¿A lo que Dios dice en su palabra? ¿O lo que usted escuchó, aprendió por allá, fuera? Por eso estamos como estamos. ¿Sí? Y mire, hermano, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, David. David no era un pagano, no era un idólatra. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero qué error tan terrible cometió. Y vemos que tuvo varios errores David. Por eso la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no oculta los pecados de hombres, mujeres de Dios. No oculta, no esconde, los muestra. Y los muestra para que nosotros aprendamos. ¿Sí? Entonces usted decide, ¿yo le hago caso o no me interesa? No me importa. Pero usted no tendrá excusa. El primer ejemplo entonces de un padre que destruyó a su hijo, porque Adonías, la Biblia dice que terminó muriendo, igual que Absalón. Y la Biblia dice que cuando Absalón murió, David lloró. Y lloró. Y lloró. Y gritó: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿por qué no morí yo en lugar de ti? Ya no podía resucitarlo. Había muerto Absalón. ¿Sí? Y lo mismo ocurrió con ese Adonías. Entonces, usted decide, hermano, la clase de hijo que tiene. Mire el segundo ejemplo. Vaya en su Biblia a 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Versículo número 12. 1 de Samuel 2:12. Quiero que lo vea en la Biblia para que no diga: ay, este Córdoba, quién sabe de dónde se saca esas ideas. Aquí están en la Biblia. Estudie la Biblia, lea la Biblia, aprenda de la Biblia. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, mire, toda nuestra atención debería de estar centrada en la palabra de Dios. No debería de haber cosa más importante para nosotros que la palabra de Dios. Pero ¿cómo menospreciamos la Biblia? ¿Verdad? Creemos que es más importante que un hombre ahí nos dé una cátedra porque tiene títulos, tiene diplomas, tiene honores. Dicen: ha estudiado.
Hermano, esto es 1.000.000 de veces más importante que cualquier sabiduría de hombre. ¿Sí? Este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la misma Biblia lo dice. Y hay tantas pruebas que no terminaría de mencionarlas ahorita. Pero eso lo toca a usted. Usted mismo tiene que convencerse. Yo no lo puedo convencer, porque si usted no quiere convencerse, no se va a convencer. Antier hablábamos acerca de la fe y decía yo que la fe es una decisión. Cada quien decide lo que cree. No es que, mira, aquí están todas las pruebas. Eso es mentira. Y se lo comprobé con las hermanas. ¿Por qué se casaron? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se casaron con el hombre que se casaron? Por tontas. Porque no le hicieron caso a su mamá. ¿O a poco su mamá le dijo, sí, cásate ya? ¿Verdad que no? ¿Por qué se casó? Porque usted le quiso creer a ese sinvergüenza. Usted no lo conocía. Usted no sabía cómo era, quién era. No lo conocía. Y se casó. Y dice, no le puedo creer a Dios si no me muestran todas las pruebas. ¿Qué pruebas tenía usted? De que ese hombre le iba a ser fiel, leal, cumplido, responsable. ¿Qué pruebas? No había ni una. Nada más su palabra. ¿Verdad? Y usted le creyó. Y yo sé, ahora está arrepentidísima de haberle creído. Pero demasiado tarde. Créale a Dios, hermano. Usted nunca se va a arrepentir de creerle a Dios. Créale a Dios, jamás se va a arrepentir. Pero si le cree a este mundo, le cree a los hombres, al ratito le dicen, es que me equivoqué. Pues sí, pero ya arruinó su vida. ¿Cómo se arregla? Ya no se puede arreglar. Entonces mejor créale al Señor. Y repito, aquí están estas historias para que nosotros aprendamos cómo debemos de vivir, qué hacer, qué no hacer, cómo educar a nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos. Nadie ha tenido hijos y los ha criado y dice, ya tuve éxito, así es que ya aprendí, voy a tener más hijos. No. Entonces por eso tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? Aquí está la sabiduría de Dios hablándonos, gritándonos a voz en cuello, diciéndonos, hazme caso, porque si no me haces caso, un día cuando vengan las calamidades a tu vida, entonces yo me voy a reír de ti, yo me voy a burlar de ti. Todo lo que tú hiciste en contra mía, yo lo voy a hacer en contra de ti. Así dice la Biblia. Mire este ejemplo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo número 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Mire lo que la Biblia nos está contando de los hijos de Elí. Versículo número 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas
de Jehová. El segundo ejemplo de un padre que destruye a sus hijos es Elí. ¿Sabe quién era Elí? El sumo sacerdote, el hombre de Dios, el hombre que no solamente debería de enseñarle al pueblo de Dios la palabra de Dios, pero que se supone intercedía delante de Dios por el pueblo. Y mire lo que dice la Biblia de los hijos de Elí. Unos hijos rebeldes, malvados, perversos. Mire más adelante. Estamos ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Bueno, vamos a ir más adelante. Capítulo 3, versículo número 13. Mire lo que dice la Biblia aquí. 3:13 de 1 Samuel. Y le mostraré, Dios está hablando con Samuel acerca de lo que va a venir a Elí. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mire lo que dice la Biblia, y él no los ha estorbado. Exactamente lo mismo que hizo David. Nunca le llamó la atención, nunca le corrigió, nunca lo castigó. Mi hijo, ¿por qué estás haciendo eso? Mi hijo, ¿por qué no me obedeciste? Mi hijo, nunca. Dice la Biblia que estos hijos de Elí eran hombres inicuos. Habían blasfemado el nombre de Dios y Elí nunca los había estorbado. Nunca. ¿Sabe cuál es la segunda clase de padres que destruyen a sus hijos? Los padres rebeldes, que no le hacen caso a Dios, no le creen a Dios. Piensan que ellos son más sabios que Dios. Y hermano, usted no es más sabio que Dios. Usted es malo igual que cualquier otra persona. Por eso nuestro punto de referencia es la palabra de Dios. No nuestra opinión, no la opinión de cualquier otro hombre. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y ahí tenemos que regresar y regresar y regresar a la palabra de Dios, porque es tan fácil que se nos olvide y que empecemos a relajarnos y a bajar nuestras normas, nuestras reglas de conducta, nuestra disciplina. Es tan fácil. ¿Cómo terminaron los hijos de Elí? Dios le dijo cómo iban a terminar. Pero mire lo que dice ahí en el capítulo número 6, 1 Samuel, capítulo 6, versículo número 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Sigue diciendo, entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Dice la Biblia que los filisteos, en una guerra que habían tenido contra Israel, habían tomado el arca del pacto. Porque el pueblo de Israel, cuando enfrentó a los filisteos, ellos pensaron, si traemos el arca del pacto, vamos a tener la victoria. Ahí está la presencia de Dios. Dios nos va a dar la victoria. Y sí es cierto que a través del arca del pacto Dios se manifestaba. Pero ellos la quisieron utilizar como un amuleto de la buena suerte. Así como algunos cristianos quieren usar la Biblia. Creen que nada más por cargar la Biblia o tener 20 Biblias ahí en su casa, nunca la leen. Pero nada más por tenerla, ya. Ah, no, pues es que yo creo en la Biblia. ¿De veras cree en la Biblia? Ya le mostré el día viernes qué es creer, ¿verdad? Ahí el hermano Jonathan, ¿dónde está?
nos dio un ejemplo de qué es creer. Oír y seguir las instrucciones sin ver. Sin ver. ¿Sí? Eso es fe. Eso es creer en Dios, creer en su palabra. Pero nosotros, no, yo quiero ver. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. El Señor por eso le dio un par de cachetadas a Tomás. ¿Verdad? No seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí los israelitas trajeron el arca del pacto como un amuleto de la buena suerte. Con esto vamos a tener la victoria. ¿Sí? ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? Miren el capítulo 5. Capítulo 5 de 1 de Samuel. Versículo número 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Cuándo fue que la tomaron? Mire el capítulo número 4, versículo número 1. Capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, a Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Mire, y así somos los seres humanos, le echamos la culpa a Dios. Tenemos problemas en nuestra vida. Ya vimos cómo vivía Elí, cómo vivían sus hijos y todo el pueblo de Israel en un desenfreno. Y todavía preguntan: ¿por qué nos ha herido Jehová? ¿Por qué nos está yendo mal? ¿Por qué tenemos problemas? Qué sinvergüenzas somos los cristianos. ¿Sí? Porque la gente inconversa, bueno, ellos no conocen la palabra de Dios, pero nosotros que conocemos, ¿usted qué conoce? Todavía le pregunta a Dios. Eso es cinismo. Eso es ser sinvergüenza. ¿Sí? No, ¿sabe qué es lo que debería de ser? Doblar sus rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo te he fallado. Yo he pecado contra ti. No estoy viviendo de acuerdo a tu palabra. Pero sí, claro, es más fácil echarle la culpa a Dios. Él es el malo. No, Él ha puesto reglas. Y Él dice: si haces esto vas a vivir. Si no lo haces, vas a morir. Y eso es lo que no nos gusta. Yo sé, a nadie le gusta tener problemas. ¿Sí? Todo queremos que marche bien, en paz, en armonía, en tranquilidad, de acuerdo a lo que nosotros queremos. No, hermano, usted no es Dios. Si usted es hijo de Dios, usted debe de estar bajo la voluntad de Dios. Mire lo que sigue relatando aquí la Biblia. Versículo número 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Repito, aquí están utilizando el arca del pacto como un amuleto. ¿Sí? Perdimos la batalla, vamos a traer el arca para que tengamos la victoria. Sigue diciendo, versículo número 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron que la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Pero tenían el arca del pacto, pero habían orado, pero le habían pedido a Dios. Sí, pero la vida perversa que llevaban. Dios no es cómplice de nadie. Lo que Él ha dicho se cumple al pie de la letra. Dios cambia de parecer cuando ve que su pueblo se humilla, se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, yo te he fallado, perdóname y voy a hacer cambios en mi vida. Y los hace. Él conoce nuestro corazón, ¿sí? Pero mire aquí, nada más porque trajeron el arca del pacto, vamos a tener la victoria. Así es como queremos arreglar nuestros problemas. Mire, toda la vida nos metemos en pleitos, vivimos en desobediencia a la palabra de Dios y queremos que Dios así, por arte de magia, resuelva nuestros problemas. No, así no lo encontramos en la Biblia. Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Dios lo había dicho. Y se cumplió. Y mire lo que sigue diciendo, versículo número 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy delante del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Qué fin tan terrible. No solamente los padres necios, pero los padres rebeldes destruyen a sus hijos. ¿Qué clase de padre es usted? ¿Qué clase de madre es usted? Hermano, este libro no es un libro de buenas sugerencias, de buenas recomendaciones. Este libro es un libro de leyes, de reglas, de principios, de mandamientos. Obedecemos, Dios se encarga de bendecir. Desobedecemos, Dios se encarga de maldecir. Así lo dijo desde el principio el Señor y se sigue cumpliendo. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia, no los vamos a ver porque el tiempo se me ha terminado, pero piense, ¿qué clase de padre soy yo?
Ay, pastor, es que mire este hijo que me tocó. Es malo, es grosero, es malagradecido. O sea que usted le entró a la lotería y se sacó un hijo malo. ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Es cuestión de suerte? ¿Es cuestión de casualidad? No, no, no. Usted no le entró a ninguna rifa y le tocó el hijo malo. Usted hizo caso omiso de la palabra de Dios. Usted pensó, yo puedo vivir mi vida como sea. Al cabo que Dios entiende, ¿sí? Dios entiende la clase de padre que somos. Y un día recibimos lo bueno o lo malo que nosotros hayamos hecho, de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso le digo, este libro no es un libro de buenas sugerencias. Este libro es un libro de mandamientos. Hay que ponerlos en práctica, porque si no, no va a funcionar. Y no importa que usted se la cuelgue aquí en el cuello, como un amuleto de la buena suerte, así como se cuelga en la cruz, ¿verdad? Así como se cuelgan la pata de conejo, así como se cuelgan, qué sé yo, tantas cosas, para que me vaya bien. No, no es cuestión de buena suerte, de mala suerte, es cuestión de obedecer. Obedecemos, nos va bien. Desobedecemos, nos va mal. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.